Muy buen día, República Oriental del Uruguay, y vamos a continuar con este ciclo en el cual, bueno, nos estamos planteando a la política, por un lado, la política real, la política de Estado, y por otro lado, en ausencia de esa política real, lo que podemos considerar se transforma en un conventillo político. Y bueno, habíamos planteado que el conventillo político está relacionado a la idea o está connotado con la idea de hacinamiento de pobres que forzosamente viven en un lugar sin contar con la independencia, la individualidad, con la intimidad, con la cual cuentan personas que se han desarrollado en su vida en distintos aspectos, fundamentalmente en el aspecto intelectual, cultural y por supuesto así también desarrollándose en actividades laborales o empresariales o profesionales que les permiten esa soberanía, si vos querés, económica o esa independencia, que te da lugar a construir tu propia casa, tu propia familia, tu intimidad, tu vida más personal. El conventillo es todo lo contrario. El conventillo es ese curso de habitabilidad en cuanto al hacinamiento, es el curso de ese hábitat de personas que se conocen entre todos, que no cuentan con la intimidad necesaria y que viven encerrados en ese mundo prácticamente de chusmerío, sin que, bueno, se pueda vislumbrar la posibilidad de algún tipo de desarrollo de pensamiento más profundo. Y creo yo que lamentablemente Uruguay está en esa situación. Consideramos que la República Uruguaya como Estado de Derecho perdió. Perdió, esto es una lucha desde una guerra ideológica por el poder político. Estamos librando una batalla contra fuerzas marxistas organizadas en nuestro continente desde el Foro de San Pablo, desde aquel Foro de San Pablo, bueno, concebido y construido por Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva, otra vez presidente de Brasil a pesar de todo. Y por otra parte, bueno, distintas convenciones, distintos foros y organizaciones internacionales que van complementando esa labor de hegemonía, si vos querés, político-cultural, trazando una estrategia muy abigarrada, logísticamente muy armada, para todo el continente, para Latinoamérica, como lo es Grupo de Puebla también, la CELAC hace 23 años, también fundada por estos mentores del Foro de San Pablo, y así sucesivamente vamos viendo cómo se organiza esa izquierda que le viene haciendo la guerra desde las décadas fines de los 50, años 60 en adelante. Esto no es de hoy. Y hoy estamos en una situación realmente muy delicada en el continente. Y en nuestro país, en la República Oriental del Uruguay, si es que aún se le puede llamar así, República Oriental del Uruguay, estamos realmente en una situación de hackeo, como si jugáramos al ajedrez y prácticamente la reina está a punto de caer en un jaque mate. Por otra parte, bueno, les puedo agregar que este gobierno ha venido sencillamente a gestionar este Estado de Derecho en demolición. Realmente ha sido lamentable el rol que ha jugado a la fecha este gobierno, y lo digo en tiempo pasado porque esto ya se agotó. No ocurrió una transformación de las transformaciones necesarias, no ocurrió una reforma importante respecto a políticas de estados centrales que nos indicaran que este gobierno nos trazaba la línea o el derrotero de un destino de recuperación del Estado de Derecho republicano y democrático. Lamentablemente no es así. Ahora estamos ante un conventillo en ausencia de todo eso. En ausencia de temas que vamos a ir tratando, ya algunos los tratamos en los capítulos anteriores, vamos a seguir tratando temas centrales de la institucionalidad de un Estado de Derecho, principio de juridicidad, de legalidad, qué es el orden jurídico, etcétera, y fundamentalmente la independencia del Poder Judicial, las funciones que el Poder Judicial cumple, las funciones del funcionario público, el estatuto del funcionario público, la obligación que tiene el presidente de la República en cuanto a la administración y regulación de los recursos económicos del Estado, así como también el control de los gastos, y entonces, ¿por qué debe cogobernar en esa materia con una federación sindical como el PIT-CNT? Y esto ya arranca desde aquella primera presidencia post-dictadura, primera presidencia democrática del doctor Julio María Sanguinetti, quien curiosamente, por decirlo de este modo, histórico, instala
las negociaciones colectivas y los consejos de salarios a modo de una legalidad excluyente en esas negociaciones que se establecen entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos para determinar temas claves de la política nacional, como los laudos, como el salario mínimo nacional, como distintas categorías laborales, calidades laborales, bueno, hay un montón de aspectos que hacen a la obligación que le plantea el artículo 214 al Poder Ejecutivo en materia de asignación de funcionarios públicos, determinación de los ingresos económicos, la fijación de un salario mínimo nacional como si fuera una banda de flotación que da una referencia, inclusive al gobierno, para entender qué nivel de gastos va a tener año a año y en ese quinquenio, por ejemplo, y a su vez también marcar parámetros claros económicos en lo macroeconómico respecto, bueno, a la inflación que el país tiene, qué rango meta se plantea el gobierno en cuanto a esa disminución inflacionaria, planes de inversión, planes de desarrollo económico. Todo ello está vinculado a lo que el presidente tiene como obligación, como competencia ejecutiva, junto a sus ministros, así lo establece la Constitución, en materia económica, en cuanto a organizar el Estado en el funcionariado público, en cuanto a los niveles salariales, escalafones salariales, porque el funcionario público es un subordinado del Estado para cumplir funciones que el Estado debe cumplir y que son las que le dan la razón de ser y son las que la Constitución mandata o prescribe y que precisamente nos entrega entonces constitucionalmente las razones del Estado. No se entiende por qué se negocia con sindicatos. Otro gran tema que trataremos. Pero parece que el presidente no da señales sobre estos grandes temas, sencillamente porque no está en su guión presidencial. Y claro, este único avión de nuestra soberanía parece repetir la muy triste tragedia de los Andes, con un piloto automático y sin el GPS adecuado para ver el escarpado y peligroso paisaje político que tenemos como sociedad políticamente organizada. Se vienen tiempos muy difíciles, no cabe duda, ha crecido, ha medrado en la opinión pública el conventillo que centralizó el Frente Amplio o el PIT-CNT-FA, reyes del conventillo, por supuesto, los reyes de ese conventillo desde el cual van medrando opinión pública y van gestionando una acción política sobre la base de lo anecdótico, de lo puntual y de lo que va descontextualizando la capacidad o la posibilidad que podamos tener como ciudadanos de analizar un complejo proceso político que se viene desarrollando en todos estos años. Quizá queden algunos sobrevivientes de esta tragedia republicana, que den sus testimonios a futuras generaciones, a sus nietos. No creo que a sus hijos, porque ya los hijos no hablan con los padres, han sido extirpados, arrancados por el sistema educativo neomarxista que se ha instalado en estos últimos 15, ya 16, 17 años, 18, 15, 16, 18 años ya, de un sistema cultural marxista que plantea la educación hacia la sociedad de la diversidad sexual, hacia la sociedad de la inclusión, de las teorías de género, etcétera, y con versiones históricas fundamentadas en la interpretación, en el análisis o en la perspectiva de autores marxistas, interpretando la historia de las ideas, la filosofía de la historia, desde el estructuralismo, el postestructuralismo y el marxismo cultural. Sin que sea tan evidente, pero esas son las líneas de interpretación de la historia y de la sociedad para las nuevas generaciones. Por lo tanto, la guerra es mucho más profunda, mucho más complicada de lo que podamos pensar, porque se trata también de formar ciudadanía republicana. ¿Y quién va a formar esa ciudadanía republicana si acaso el Estado no se hace cargo? Si acaso el Estado ya no tiene esa vocación, ya nuestro Estado no tiene la vocación de un Estado republicano democrático y como un Estado de derecho. Así lo prescribe la Constitución, pero la Constitución en muchísimos artículos va quedando como una expresión escrita
como una carta de principios, como una expresión de deseos que ha quedado ahí, sin aplicación. Por ejemplo, desde los artículos 12 al 23, respecto al debido proceso, tema al cual volveremos. La ciudadanía republicana, te decía, bueno, para convivir debe ser educada como tal, debe ser educada a través de generaciones, con planes sistemáticos de estudio que den un enfoque universal del conocimiento, que den, por supuesto, enseñanza en las disciplinas científicas, que den formación de pensamiento científico desde las bases, es decir, desde las primeras edades, ya en la niñez, ya en la escuela, y luego atravesando el liceo, UTU, en la etapa secundaria, tener una buena base de formación en disciplinas científicas y, por supuesto, una visión global, universal, una visión, si vos querés, plural de la historia a través de las distintas corrientes filosóficas, de los distintos sistemas de pensamiento, cosa que ha sido también abortada en los sistemas educativos del Uruguay. ¿Van a seguir formando juristas y profesionales del derecho, por ejemplo, para este sistema de justicia, el que instalaron actualmente, que es el neoconstitucionalismo, que plantea uno de los popes anglosajones del marxismo cultural en la filosofía del derecho, como lo es John Rawls, planteando su peregrina teoría del Rules of Law, por ejemplo, o el pacto de Owen, que plantea la modificación sustancial de las funciones y estructuras de un poder judicial de garantías a través de una concepción marxista de la justicia. Eso es lo que se instaló en nuestro país. La universidad va a seguir formando abogados para que también puedan ser futuros fiscales, integrando una Fiscalía General de la Nación, instruida para tener la hegemonía protagónica de las investigaciones fiscales y desarrollar trámites fiscales para derivar en juicios abreviados que no son nada más y nada menos que negociaciones con acusados respecto a la entidad del delito y negociar la confesión del delito, cosa que prohíbe la Constitución, para luego entregarle toda la carpeta ya armada a un juez que simplemente se ve sometido a corroborar, a afirmar lo que el fiscal acusó y dispuso como medidas cautelares, por ejemplo, como pueden ser una prisión domiciliaria o ya prisión como medida cautelar, o directamente la prisión dada la confesión en un juicio abreviado, de pronto de la comisión de un delito y confesión que fue negociada por un fiscal. De todo eso no se habla en este gobierno, no se ha tocado nada de todo eso con mayorías parlamentarias, como siempre digo, que son récord histórico en el Uruguay y como nunca más se darán. Para un próximo gobierno, si acaso tuviera esta alianza electoral de gobierno la posibilidad de ganarlo nuevamente, no obtendrá las mayorías que obtuvo en la primera vuelta, es evidente, y si ganara el Frente Amplio, también quizá el país quede bloqueado a nivel parlamentario, pero con la ventaja que ellos tienen de que siempre le tuercen el brazo a quienes no son marxistas o se dicen no serlo, pero terminan siendo útiles y serviciales a propósitos legislativos, como ellos mismos se los propusieron en años anteriores, generándonos esta distorsiva realidad institucional del país, al cual ya transformaron en un Estado popular marxista. Yo traje un GPS de análisis sobre políticas centrales de Estado y en ausencia de las mismas, bueno, me explico el conventillo político en el que estamos inmersos los orientales. Hoy por hoy, leyendo teorías de Estado y un manual de ciencia política para el libro que estoy escribiendo y por cierto que también para el programa que comparto y comparto con muchísimo entusiasmo y muchísimo cariño y con muchísimo ímpetu de oriental, tratando de compartir con todos ustedes, bueno, la información que voy recibiendo, las investigaciones que desarrollo y de todo ello los análisis que me permito hacer o que puedo hacer en esta materia como para compartirlos y entender en qué situación estamos, en dónde estamos como país. Veo que los nuevos teóricos de las ciencias políticas, del derecho político, del derecho constitucional, de la filosofía jurídica, bueno, han asumido hegemónicamente un perfil progresista, tontamente desprestigiando los principios jurídicos del naturalismo, por ejemplo,
como también al positivismo jurídico que de algún modo lo complementa. Y considero que no logran entender que el concepto de poder asociado a la legitimidad proviene de la concepción de un orden jurídico. Entender que el concepto de poder asociado a la legitimidad proviene de la concepción de un orden jurídico, como nos explica, por ejemplo, Max Weber. Y de ahí que podamos hablar de un Estado de Derecho. Solo en el Estado de Derecho concibió la civilización, la humanidad, que el poder necesariamente tiene que estar implicado de legitimidad. Por ende, el poder debe ser un poder de autoridad y no un poder de fuerza o de violencia como se ha dado a través de los siglos, que son los poderes clánicos, los poderes de reyes, de monarcas, de etnias, de autoridades religiosas, sino que desde la concepción griega, de aquella concepción de la isonomía democrática, es decir, de la igualdad ante un orden de leyes que cobijara a todos por igual en sus derechos y obligaciones, que tuvieran ese parámetro, amén de que los griegos, por supuesto, concebían la esclavitud, pero para sus ciudadanos, para sus gens, como dirían los latinos, para sus polis, para sus ciudadanos, precisamente, le otorgaban esa posibilidad de ser todos tratados por igual desde el punto de vista del orden jurídico. Y a eso lo concebían, además de la representatividad, de la capacidad de elegir a sus representantes, sus autoridades, y tener ese movimiento también de debates en asambleas y en ágoras, lo concibieron como la democracia, y así está en los escritos de Platón. Platón se puede considerar que es el primer ius naturalista, y luego eso se reedita en aquella República Romana que tiene un promedio de unos 140 y pico a 160 años según los historiadores que uno estudia, algunos dicen que un poco más, y luego reaparece en el Renacimiento para confirmarse históricamente ya en la época moderna, en los siglos XVIII y XIX, con nuestros estados nacionales como estados de derecho republicanos democráticos. Esa concepción del Estado de Derecho, con su separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, con el principio de igualdad ante la ley, con el principio de seguridad jurídica, es decir, la ley en el espacio y en el tiempo, los principios de la retroactividad y de la irretroactividad de la ley, por ejemplo, los principios de la derogación de las leyes y los mecanismos como tales, toda esa institucionalidad y tantas otras que nos garantizan un Estado de Derecho y que nos dicen que el gobierno es de las leyes y no de los hombres, y que el gobierno es de las instituciones, y así establecido en nuestra Constitución, el principio de funcionalidad, es decir, hay funcionarios a la función y no a la función al funcionario, artículo 59 de la Constitución de la República, en consonancia con el principio de legalidad, con el principio de literalidad, el sentido de la letra de la ley, la interpretación de la ley, nos está diciendo que el Estado de Derecho está fundado, está fundamentado en la legitimidad jurídica de esas fuentes de producción de nuestras leyes. Y la legitimidad jurídica primera, diría Kelsen, con su teoría de la norma hipotética fundamental, es la Constitución de la República. Nada puede contradecir ninguna ley, ninguna norma, ningún estatuto, ningún decreto puede contradecir a la Constitución de la República porque es la que nos garantiza ese orden jurídico piramidal. Eso es lo que está cayendo, eso es lo que están tirando abajo, eso es lo que están rompiendo. Principio de igualdad ante la ley, separación de poderes, el principio básico de la funcionalidad, por ejemplo. Hoy los funcionarios públicos le tuercen el brazo a cualquier gobierno en este país, chantajean, negocian, hacen paros por doquier, ocupaciones incluso, para negociar sus prebendas. Y estamos hablando en este país siempre de los funcionarios públicos en cuanto a ver qué van a hacer, si van a trabajar o no, o si paralizan el país en tal o cual aspecto, y así también en la actividad privada, inclusive en ese marco de concepción ideológico comunista, donde un sindicato se solidariza con otro y en solidaridad desarrollan paros generales, por ejemplo. Yo, sin ir más lejos, ayer escuchaba en mi barrio la propaganda, la publicidad de un tablado acá en la zona del Prado, que está gestionado, está, digamos que financiado por la Intendencia Municipal de Montevideo, tablado donde van las murgas a tocar y se convoca a los vecinos, y ese tablado está financiado
por la Intendencia Municipal de Montevideo, por el municipio G y a su vez por el PIT-CNT. Y yo me preguntaba, ¿y el PIT-CNT qué tiene que ver con un tablado? ¿Qué tiene que ver con la actividad cultural carnavalesca en el periodo estival, una federación sindical? ¿Se dan cuenta a qué grado hemos llegado en este conventillo político-social los uruguayos, que estamos naturalizando actitudes de instituciones, en este caso sindicales, que están creadas para otras funciones, para otro rol, están metidas en todos lados desarrollando actividades políticas, culturales, militantes, creándose en esos tablados verdaderos comités, como si fueran grandes conventillos o comités de militancia ideológica, donde pasan una, dos, tres, cuatro o cinco murgas a dar su cantinela, que son proclamas ideológico-revolucionarias. Es impresionante lo que está pasando en el carnaval, por ejemplo. Y bueno, en esta ecuación convierte el Estado de Derecho al poder en autoridad, como le decía, y el monopolio de la fuerza en monopolio legítimo de la fuerza. Porque el Estado de Derecho es un orden jurídico racional, cuyo consentimiento emana de la soberanía nacional popular, de ahí la indisoluble unidad con un régimen político como la democracia. El orden jurídico como una unidad de aplicación normativa, territorial, y desde un idioma nacional, también un idioma nacional, que es el idioma que nos redacta las leyes, que nos redacta la Constitución, que nos otorga el sentido de unidad, por ejemplo. Todo eso nos está planteando fundamentalmente la unidad nacional, que también podría ser pervertida por la doctrina del lenguaje inclusivo. Vamos a una pausa, Damián, y continuamos con este tema.